Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, tiempo de oración, tiempo en el que procuramos que nuestra fe en el Señor Jesucristo se afirme, se consolide. Estamos, creo yo, definitivamente en los postreros tiempos en los que nuestra fe necesita ser fortalecida, renovada, y eso lo hace nuestro buen Dios a través de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, así que necesitamos pedirle al Señor que sea Él dándonos precisamente esa revelación de su palabra. Así que quiero invitarte para que empecemos orando y pidiéndole al Señor que nos bendiga durante este tiempo, que Él tome el gobierno de este tiempo, pero que también el Señor bendiga y guarde nuestras familias. Así que te invito para que empecemos orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones, por toda tu misericordia, y te pedimos, amado Dios, que la preciosa sangre de Jesucristo el Señor sea limpiándonos de todo pecado. Lávanos, amado Jesucristo, límpianos con tu preciosa sangre, Señor, y llénanos cada día más de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu voluntad. Danos la fortaleza y renueva nuestra fe y nuestra esperanza todos los días, Señor, para seguir tu camino. También, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra, esa herramienta que utilizas, Dios mío, para fortalecernos. Oramos también por nuestras familias, oramos también por cada uno de nuestros hijos. Hoy venimos a pedirte, Señor, que tengas misericordia de toda nuestra familia y que toda ella sea cubierta con tu gracia, con tu poder, con tu salvación. Declaramos que hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y te damos gracias, Dios mío, por estar con nosotros. En tus manos encomendamos este tiempo y te damos gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Definitivamente, en todo tiempo, el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es escudo alrededor de nosotros. Y precisamente por eso también el salmista dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y este Salmo 34 lo escribió David en tiempos de persecución, porque definitivamente el Señor es el que nos guarda, el que nos protege en todo tiempo, y el Señor se manifiesta de diversas maneras para Él guardar nuestras vidas y nuestra familia. Y una de esas manifestaciones de Dios maravillosa en la Biblia se llama el ángel de Jehová. En otro versículo se le llama el ángel de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento de una manera muy especial a través de este nombre. Vamos a mirar también esa revelación relacionada, coordinada con el carácter de Dios en el Nuevo Testamento. Así que vamos a estudiar este tema que tiene por título el poder del ángel de Dios. El poder del ángel de Dios. Como son muchos más los versículos que vamos a estudiar donde aparece como el ángel de Jehová, lo que vamos a hacer es mirar las escrituras de la manifestación de Dios a través del ángel de Jehová a favor de sus siervos, a favor de nuestra vida. Entonces vamos a iniciar mirando en primer lugar el primer texto que nosotros vamos a considerar aquí. Vamos a verlo en el libro de Génesis, capítulo número 22, Génesis, el capítulo 22, vamos a estudiar versículos 11, versículo 12, y luego vamos a estudiar el versículo número 15 al 18. En estas dos porciones vamos a iniciar leyendo esto. Lo primero que vamos a desarrollar, o sea, a la luz de este pasaje, el primer punto que vamos a desarrollar es
identificar al ángel de Jehová o al ángel de Dios manifestado en la Escritura. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que este personaje se manifiesta en varios pasajes muy importantes en relación con la vida de estos personajes y también con la historia de Israel, con ciertos momentos importantes en la historia de Israel, y se llama entonces en la Biblia el ángel de Jehová. Y vemos que él, cuando se manifestó, habló a las personas, ministró a las personas, movió su poder a favor de estas personas, y estamos hablando de algunos personajes bíblicos como Agar, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, entre otros personajes, el mismo profeta Elías. Y la manifestación del ángel de Jehová era para hacer algo especial en la vida de estas personas, y debemos tenerlo en cuenta porque nos está revelando precisamente lo que Dios quiere hacer a nuestro favor. La Biblia nos enseña que el ángel de Jehová se manifestó para cambiar la vida de estas personas y para transformar la historia de la crisis del pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que Dios creó todos los ángeles. Y estamos hablando de los serafines, de los querubines, de los arcángeles, de los ángeles. Pero cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de un personaje especial y además diferente. El ángel de Jehová no podemos ubicarlo dentro de la categoría de los ángeles creados por Dios, porque es diferente. En una ocasión el Señor probó a Abraham y le dijo: entrégame tu hijo, tu único. Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano, enalbardó su asno, preparó su hijo y se fue con él hasta el monte Moriah. Y cuando estaba allí a punto de sacrificar a Isaac, la Biblia nos dice que el ángel de Jehová le habló. Génesis 22:11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Note aquí que en el verso 11 nos dice que el ángel de Jehová llamó a Abraham. Y en el verso 12 dice que el ángel le habló y le dijo: conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Ningún ángel hablaría en primera persona como si fuera Dios, porque si hay algo que los ángeles respetan es la gloria y la honra que le pertenece a Dios. Recordemos que cuando el apóstol Juan tuvo su encuentro con el ángel de Dios y se postró delante de él, el ángel le dijo: no me adores, adora a Dios. Y eso lo encontramos en varias ocasiones. Los ángeles no reciben adoración, ellos respetan con toda la fidelidad la autoridad y poder de Dios. En este caso, un ángel común y corriente no diría: no me rehusaste tu hijo. Está hablando en la persona de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es Dios, como lo podemos ver aquí en este texto. El ángel de Jehová se está manifestando aquí para que Abraham no sacrifique a su hijo. Y el ángel de Jehová le dice: no me lo rehusaste, porque es Dios. El verso número 15 vuelve y habla el ángel de Jehová. Dice el verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: el ángel de Jehová dijo, verso 16: por mí mismo he jurado, dice Jehová. El ángel de Jehová es Dios mismo en una manifestación física, visible, corporal. Entonces Abraham lo escucha. Dice el verso 16: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y le promete también que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿quién es entonces el que habla? El ángel de Jehová es Dios mismo hablando, nos dice la Escritura. Es Dios. Podemos decir que el ángel de Jehová es un título más de Dios.
es Dios, es Señor, es Jehová de los ejércitos, es nuestro Salvador. Entonces, aquí es interesante algo. Identificamos en primer lugar que el ángel de Jehová es Dios. Pero además encontramos en la Biblia unos pasajes en los que se hace referencia al ángel de Jehová como alguien diferente a Dios y enviado por él. Vamos a leer, por ejemplo, dos versículos. Nos dice Éxodo 23:20. Éxodo 23:20 dice así. Tiene la Reina Valera un subtítulo allí precisamente donde dice: el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. El ángel de Jehová para guiar a Israel. O sea que quien estaba guiando a Israel era Dios mismo, porque el ángel de Jehová es Dios. Leo el verso 20. He aquí yo envío mi ángel, dice el Señor. Aquí la palabra ángel aparece con mayúscula, porque es un nombre personal. Es un título, no es un ángel cualquiera. Verso 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Entonces, este ángel de Jehová, una vez más, vemos que es Dios, pero aquí es importante que tengamos en cuenta que Dios dice: yo lo envío. Él no se está enviando a sí mismo, Él está enviando al ángel de Jehová. Pero si el ángel de Jehová es Dios, ¿cómo puede el ángel de Jehová enviarse a sí mismo? Lo que pasa es que aquí tenemos que empezar a mirar la Trinidad en acción. El verso 20 dice: he aquí yo envío mi ángel. El Padre, Dios Padre, está enviando al ángel de Jehová, que es el Hijo, Jesucristo el Señor. Y esto se amplía en otro texto que podemos leer, que está en el libro del profeta Zacarías. El libro del profeta Zacarías, uno de los profetas menores, nos dice en el capítulo número 1, Zacarías capítulo número 1, dice versículo 12 y 13. Zacarías 1:12. Respondió el ángel de Jehová. Vuelve a aparecer aquí el ángel de Jehová. Respondió el ángel de Jehová y dijo. Entonces, quien va a hablar es el ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Oh Jehová de los ejércitos. Noten que el ángel de Jehová está hablándole a Jehová de los ejércitos. Si tenemos claro que el ángel de Jehová es Dios, entonces, ¿quién le habla a Jehová de los ejércitos? Es el Hijo hablándole al Padre. Y lo vamos a ver aquí en un papel de intercesor, porque Jesucristo intercede por nosotros. Él es nuestro abogado, Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, estamos viendo aquí desde el Antiguo Testamento la revelación de la Trinidad. Y específicamente estamos viendo al Hijo manifestándose física y visiblemente en el Antiguo Testamento antes de Belén. Esto se llama una teofanía, una manifestación visible de Dios, o alguien más ha llamado una cristofanía, o sea, una manifestación física de Cristo antes de Belén. Estas son manifestaciones de Jesús antes de encarnarse. Es por eso que el ángel de Jehová lo encontramos en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo, porque en el Nuevo Testamento ya el Verbo se hizo carne y nace entonces Jesús de Nazaret y ya es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento se manifestó como el ángel de Jehová. Vuelvo a leer el versículo 12 de Zacarías 1. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Está hablando aquí del cautiverio de Israel en Babilonia por 70 años. Y el ángel de Jehová clama
a Jehová de los ejércitos, pidiéndole que tenga misericordia de Israel. Ahora dice el verso 13, y Jehová respondió. ¿Quién estaba clamando? El ángel de Jehová. ¿Quién responde? Jehová. Dios Padre responde a Dios Hijo. Verso 13, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Entonces, como podemos ver, podemos concluir que el ángel de Jehová es Dios, pero no el Padre, sino que es el Hijo, Jesucristo el Señor. Es por eso que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. ¿Quién lo ha dado a conocer? El unigénito Hijo de Dios. Y también el mismo Señor Jesús en Juan 8:58 dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces lo que estamos viendo es la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, pero obviamente no con el nombre de Jesús ni con el nombre de Cristo, porque ya es en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo se manifiesta como el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová vino en aquel momento de la vida de Abraham y lo detiene y le dice, mira, te voy a bendecir por cuanto no me has rehusado tu único, tu hijo, de cierto te bendeciré y te engrandeceré y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Estamos viendo entonces que desde el Antiguo Testamento el Señor Jesús está allí para ayudar a sus hijos, para socorrerlos en sus momentos de crisis, en sus momentos de dificultad. Él está allí para ayudarnos. Entonces, ya aquí hemos desarrollado ese primer aspecto de la identidad del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver un segundo pasaje que está en Éxodo, aquí número 2, Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. En esta ocasión vemos al ángel de Jehová manifestándosele a Moisés. Es muy interesante ver pues que el ángel de Jehová se manifestó primero a Abraham, o por lo menos lo vimos aquí, ¿verdad? En Abraham, ahora a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Qué interesante lo que encontramos aquí. En primer lugar, tengamos en cuenta el momento histórico, emocional de Moisés. Ha huido de Egipto, de Faraón, después de cometer un error al quitarle la vida a un egipcio en aras de salvar la vida de un hebreo, pero ante ese error él escapa, huye a la tierra de Madián, ha vivido allí 40 años, Moisés tiene 80 años de edad, tiene esposa, tiene 2 hijos y trabaja para su suegro cuidando las ovejas. En aquel tiempo los pastores tenían que guiar los rebaños llevándolos a tierra de buenos pastos y luego volvían a su lugar de origen. Pero no fue un accidente ni una casualidad que Moisés llegara hasta Horeb, llamado Monte de Dios. Quiere decir que la mano del Señor actuó en las circunstancias de Moisés de manera que lo llevó al Monte de Dios. De igual manera, la mano de Dios se mueve en nuestra vida para llevarnos y conducirnos al escenario de que nos ha preparado, al lugar de nuestro destino, donde el Señor nos quiere tener. Así lo hizo el Señor con Moisés. Cuando Moisés llega allí al monte de Dios, dice la Escritura entonces que se le apareció el ángel de Jehová. Vuelve a decirnos aquí, ya sabemos, el Señor Jesús. Se le manifestó el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y esto es muy interesante porque la Biblia nos dice que aquella zarza no se consumía porque era un fuego especial, el fuego de Dios. Y allí, en medio de ese fuego, en medio de la zarza, estaba el ángel de Jehová. Se manifestó el ángel de Jehová. Esto es muy interesante porque la zarza
es un arbusto en el desierto que es espinoso, sin valor, solo sirve para quemarlo. Y esto es significativo porque estamos viendo a Dios manifestarse en la soledad y en algo sin valor. Pero ese es nuestro Dios, y por eso nosotros tenemos que ser sensibles, porque a veces vivimos ciertas etapas difíciles de nuestra vida, aquellos desiertos, y menospreciamos las cosas pequeñas y circunstancias que consideramos muy importantes. Pero Dios se manifiesta en estas cosas. Dios, detrás de las cosas pequeñas y en los momentos difíciles de nuestra vida, esconde grandes revelaciones y enseñanzas, poderosas bendiciones. Así que no debemos menospreciar, entre comillas, esos arbustos de la vida que se nos aparecen, porque Dios quiere enseñarnos. Debemos ser sensibles. Entonces Moisés se interesa en aquella manifestación y se acerca. Y allí Dios le habla. Allí Dios lo llama. Y lo llama para que se convierta Moisés en el libertador de Israel ante la opresión egipcia. Aquel hombre no ve en su vida otra oportunidad. Él piensa que ya va a terminar su vida en aquel desierto, pero resulta que el ángel de Jehová viene y le recuerda su propósito de vida, le recuerda por qué Dios lo ha protegido desde niño. Y aunque él ya había renunciado a sus sueños y metas, el ángel de Jehová vino para restaurar la vida de Moisés, porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Él restaura lo que se ha perdido, Él renueva lo que se ha dañado, Él vuelve a restaurar los sueños y las metas, los anhelos de nuestro corazón que Dios ha puesto en nosotros. De manera que el ángel de Jehová, en el ángel de Jehová, aquí en Éxodo 3, estamos viendo a Jesús restaurando, renovando y levantando un gran propósito, porque esa es la obra de nuestro Dios. Vamos a observar ahora aquí en tercer lugar, aquí número 3, vamos a ver otra cita. Y esta cita está en el libro de Jueces, capítulo número 6. Vamos a leer versículos 11 al 14. Es un pasaje muy interesante, también por el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel y específicamente un hombre llamado Gedeón. Jueces capítulo 6 nos enseña que el pueblo de Israel ha hecho lo malo. El pueblo de Israel ha desobedecido al Señor y por eso entonces Dios permite que venga la opresión madianita, que también vengan los amalecitas. De manera que en aquellos tiempos Israel estaba sufriendo una gran opresión y por eso levantan su clamor a Dios. Como resultado de aquel clamor, entonces el Señor envía el ángel de Jehová. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel perdía sus cosechas. El ejército, los madianitas, los amalecitas subían en multitud y acababan con las cosechas de Israel, robaban sus ganados, se llevaban todo, y la Biblia nos dice que de esa manera empobrecía grandemente la nación de Israel. Pero el pueblo clamó a Dios, clamó su misericordia. Y el Señor es bueno, escuchó a sus hijos y les respondió enviando el ángel de Jehová. Y entonces dice Jueces 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ellos vivían bajo temor, bajo aflicción, y por eso estaba ya escondido, sacudiendo el trigo, y luego llevaba a esconder eso para que los madianitas no se lo quitaran. En aquel momento, dice el verso 11, vino el ángel de Jehová. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La Escritura nos enseña que Gedeón no pudo creer esas palabras. ¿Cómo creer eso cuando estaban en semejante tiempo de aflicción? Pero Dios le dice: Dios está contigo, le dice el ángel de Jehová. Verso 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, recuerden que era el ángel de Jehová, y aquí ya dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Lo más importante aquí que nosotros vemos es que el ángel de Jehová le está diciendo, porque es Dios mismo, le está diciendo, ve con esta tu fuerza. Y esto es muy interesante porque Dios va a usar la fuerza que hay en Gedeón. Pero ¿quién creó a Gedeón? Dios. ¿Quién puso en él ese don, esa capacidad, esa fuerza? Dios mismo. Y Dios le está diciendo, el don que yo he puesto en ti lo quiero usar, ve con esta tu fuerza. Es interesante que el nombre Gedeón significa guerrero, talador, el que destruye. Y precisamente la primera misión que Dios le entregó a Gedeón fue ir a destruir el templo de Baal que tenían en aquella ciudad. Y Gedeón lo hizo, porque Dios restauró en él esa confianza en las palabras de Dios, esa confianza en los propósitos de Dios. Él pudo creer que con esa fuerza podía ir y que Dios estaba con él, porque Dios le dijo, no te envío yo. El ángel de Jehová le dijo, no te envío yo, yo voy contigo, vas con mi autoridad, vas con mi fuerza. Entonces estamos viendo en este caso como el ángel de Jehová, Jesús, en el Antiguo Testamento, viene a la vida de Gedeón para restaurarlo, para animarlo, para que vuelva a fluir en esos dones y talentos que Dios le entregó. Dios está reparando el propósito de vida en Gedeón. Y lo hace el Señor a través, entonces, de las palabras que el ángel de Jehová le da a Gedeón. Dios no cambia. Dios es el mismo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Cristo nos sigue restaurando, fortaleciendo, renovando para que avancemos hacia sus planes. Vamos a ver ahora un cuarto texto. Y lo encontramos en el primer libro de Reyes, el capítulo número 19. Vamos a leer del versículo 4 al versículo número 7. Y es interesante ver aquí al ángel de Jehová ministrando la vida del profeta Elías. Entonces nos dice el primer libro de Reyes, capítulo número 19, sabemos nosotros entonces que Dios le ha entregado una gran victoria a Elías en la cima del monte Carmelo y han muerto 850 profetas falsos. Pero Jezabel se indigna, se llena de ira y manda a amenazar a Elías de muerte. Y la Biblia nos dice entonces que Elías escapa por su vida. Primer libro de Reyes 19, el versículo número 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó. Lo tocó un ángel. En este momento no se nos dice que sea el ángel de Jehová, pero sigamos leyendo. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Este ángel le llevó alimento. Elías tomó el alimento y se volvió a dormir por segunda vez. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Ahí está. Nos está diciendo que el ángel que lo tocó la primera vez fue el ángel de Jehová. Por eso dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Y nos dice aquí también que el que estaba allí era el ángel de Jehová, que por lo que hemos estudiado es el Señor Jesús. Entonces, por supuesto, el Señor Jesús antes de Belén, antes de su encarnación, el que fue a visitar a Elías debajo de ese enebro fue el Señor Jesús, el ángel de Jehová.
Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Es supremamente interesante ver allí al Señor Jesús ministrando a Elías. Le llevó alimento, lo dejó descansar la segunda vez, le hizo tomar alimento 2 veces, lo despertó, lo cuidó, le habló, le dijo, largo camino te resta. Le está diciendo, tú te quieres morir, pero largo camino te resta. Tú tienes que vivir porque hay un gran plan contigo, hay un gran propósito contigo. Observemos que las diversas manifestaciones del ángel de Jehová ha sido para levantar a sus siervos en tiempos de agotamiento, en tiempos de duda, en tiempos de temor, en tiempos en que ya no quieren saber nada del plan de Dios, pero el ángel de Jehová viene y los restaura. El Señor Jesús antes de Belén viene y les da palabra de ánimo, los renueva y les dice, adelante, porque hay largo camino por recorrer. El Señor Jesucristo no ha cambiado. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue en ese papel de cerca con el ser humano, amando al ser humano, no descuidando su vida y su propósito en Él, siempre procurando hablar y ministrarlo para que siga adelante. Y lo vemos aquí en el caso de Elías. Cuando hemos cometido errores, cuando hemos fracasado, cuando estamos agotados, podemos caer en el error de pensar que ya todo se acabó y que no hay más posibilidades. Pero Cristo siempre está allí para enseñarnos, para corregirnos, para levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. Y llegamos a una quinta cita, número 5. Y esta cita está en el segundo libro de Reyes, capítulo número 19, el versículo número 5. Versículo número 35. Y aquí vamos a encontrar una manifestación especial del ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová es Dios. Y Dios ayuda a sus hijos, pero también Dios los defiende. Dios es nuestro protector. Y el poder de nuestro Dios viene contra nuestros enemigos cuando estos se levantan contra el pueblo del Señor. Y aquí vamos a ver una manifestación muy clara. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo número 19. Es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto de este versículo. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Este capítulo nos dice que Sennacherib, el rey de los asirios, ha autorizado, ha venido contra el pueblo de Israel y contra la ciudad de Jerusalén. En aquel momento Asiria es el imperio. En aquel momento el ejército más grande y poderoso es el ejército asirio, sanguinario y cruel, entre otras cosas. Y es el ejército que viene avanzando y ninguna ciudad, ninguna fortaleza, ningún ejército ha podido detenerlo. El imperio asirio se encuentra en su momento de expansión y llega el momento en el que ya vienen contra Israel y contra la santa ciudad, Jerusalén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que en aquel momento el rey Ezequías, quien estaba gobernando el pueblo del Señor, el rey Ezequías se llenó de pánico, se asustó cuando escuchó que venían contra ellos. Así que envió a los ancianos al profeta Isaías, rogándole que intercediera delante de Dios por aquel momento. Isaías el profeta intercede, clama a Dios y el Señor le habla y le dice, dile a Ezequías que yo permitiré que venga un rumor contra el rey y que tengan que devolverse, que Asiria con todo su ejército se devuelvan a su tierra y no tocarán la ciudad. Así que el profeta vino a Ezequías, dio esa palabra y todos quedaron allí como tranquilos en el Señor. Pero sucedió algo. Cuando llegaron los rumores contra el general asirio para volver a la tierra, entonces se entera de que su rey está experimentando amenazas, así que no queda otra opción sino devolverse con todo su ejército
hacia su tierra. Pero antes de irse, amenaza, blasfema y promete volver contra Jerusalén. Y le envía un mensaje al rey Ezequías diciéndole: ningún pueblo se ha podido sostener delante de nosotros, ningún rey, ningún Dios ha podido librar a ninguna ciudad de nuestra mano y del ejército asirio. En poco tiempo volveré contra ti, no pienses que tu Dios te ha librado. En poco tiempo volveré contra ti y te destruiré, porque ¿quién es tu Dios para defenderte? Y blasfemó contra el Dios de Israel. Así que la palabra del Señor dice que el rey Ezequías tomó aquellas cartas donde llegaron las amenazas y se fue al templo de Dios y leyó esas cartas delante de Dios y presentó la situación delante del Señor, citando las palabras blasfemas que había dicho el general de los asirios. Entonces la Biblia dice que el Señor escuchó la oración de Ezequías y dio una palabra a través del profeta Isaías, diciéndole que nadie podía blasfemar contra el poder de Dios y que por eso iba a destruir a todo ese ejército. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia? Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Note que quien salió fue el ángel de Jehová. Y aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Solo bastó esa noche. Solo bastó que el ángel de Jehová se manifestara con su gloria. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios todopoderoso. No hay rey, no hay ejército, no hay poder más grande que el de nuestro Dios. Y por eso esa noche el ángel de Jehová, el Señor, se manifestó con poder y destruyó al enemigo que se levantaba contra el pueblo de Dios. Él es nuestro protector. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos defiende. Y el que blasfema contra Dios no pasará inadvertido. La Biblia nos dice que Sennacherib, el rey asirio, volvió a su tierra. Y nos dice la Escritura que entró en el templo de su dios Nisroch para adorar. Y mientras lo hacía, 2 hombres entraron y lo mataron a espada. Porque no hay nadie por encima del poder de nuestro Dios. Y en eso nosotros podemos estar confiados, estar seguros en el cuidado, en la protección, en la provisión, en la salvación que tenemos en nuestro Dios. No en vano le seguimos, no en vano confiamos en Él. Él es nuestro protector. No hay enemigo natural ni espiritual que nos pueda tocar sin el permiso de Dios. Es por eso que en todas estas manifestaciones el ángel de Jehová está mostrando su amor, su cuidado, su protección, su provisión sobre sus hijos, cómo los renueva, cómo los restaura, cómo los anima, cómo los defiende. Y ese ángel de Jehová en el Antiguo Testamento fue la manifestación física y visible de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es el mismo, porque Él no cambia. Él siempre está allí para ayudarnos. Ese es el gran poder del ángel de Jehová, el poder de nuestro Dios. Quiero invitarte para que en este momento oremos y le demos gracias a Dios por su amor, le demos gracias a Dios por su cuidado, le demos gracias a Dios porque Él no cambia, con su amor y poder siempre nos cuida. Así que te invito para que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias porque tú eres soberano, Señor, porque por encima de ti no hay nadie. Tú haces siempre tu buena voluntad. Soberano eres, Dios de toda gloria. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesucristo, porque podemos ver en tu palabra cómo nos cuidas, cómo nos sostienes, cómo nos defiendes. Podemos ver cómo envías tu provisión, Señor, cómo tu presencia está siempre con nosotros en todo tiempo. Señor, gracias.
Gracias por tus bondades, gracias por tu paciencia, por tu amor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y más bien te pedimos fortalécenos en la fe, fortalécenos en tu palabra, fortalécenos en la obediencia. Ayúdanos a seguirte, Señor, a caminar contigo, Padre, porque tú eres nuestro buen Dios. Tú eres nuestro buen Señor. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por recordarnos, Señor, tu cuidado y tu poder hacia nuestra vida y hacia nuestra familia, porque en tus manos encomendamos nuestra familia, en tus manos está nuestra familia. Cúbrelos con tu gloria y derrama abundancia de salvación sobre cada uno de ellos. Gracias, amado Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.